de que Allende está en la moneda. Más vale matar la perra que cae la moneda. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía variante. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Memorias en los 50 años del golpe. Hoy hablaremos sobre la Vicaría de la Solidaridad. El capítulo anterior, ¿cierto?, de agrupaciones de derechos humanos. Estaremos con 4 capítulos especiales en este programa dedicado a recoger la memoria, los testimonios de los protagonistas, especialmente de la dictadura. Antes de ir con nuestra nota introductoria, quiero contarles quiénes nos acompañan en este programa. Estamos con Edgardo Condesa, exiliado político o ex exiliado político. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. También nos acompaña Hilda Espinosa, quien es delegada de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Y por supuesto vamos a hablar de la Iglesia Católica, así que tenía que estar Fernando Chumarier, arzobispo de Concepción. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y antes de abordar la situación, ¿cierto?, en torno a lo que se vivió con la existencia de la Vicaría de la Solidaridad aquí en Concepción, vamos a revisar un reportaje de Chanel Caro. El departamento fue creado muchísimo antes que yo llegara acá. Desde que yo llegué no tenía necesidad de hacer ningún cambio, sino simplemente darles, como arzobispo, el modesto apoyo que podía dar. Nosotros asumimos el compromiso solemne que en democracia lucharemos hasta las últimas consecuencias para que haya esclarecimiento de los hechos. Al pensar en la Vicaría de la Solidaridad en Concepción, es inevitable no visualizar el rostro de los clérigos Carlos Puentes y Monseñor Santos. En una época marcada por la opresión y el miedo, durante la dictadura militar, el número de víctimas de los horrores del régimen que acudían ante el amparo de la Iglesia se volvía incalculable. Fue tanto la cantidad de personas en esta situación, en este estado, que la Iglesia se vio obligada a ampliar, digamos, ese espacio y con el desarrollo de la Vicaría de la Solidaridad en defensa de los derechos humanos. La Vicaría de la Solidaridad en Concepción se transformó en un consuelo, el refugio necesario donde siempre había una mano extendida dispuesta a dar amparo ante tanto dolor, a consolar, a recuperar la vida. Con apoyo psicológico para las personas que salían en libertad y quedaban con traumas, con apoyo de asistentes sociales, para ver tu situación y ver cómo buscar, digamos, alguna manera de que estas personas pudieran seguir sobreviviendo. Así que la Vicaría, de alguna manera, fue la entidad que crea Silva Enríquez, el cardenal, y que permite prestar auxilio económico, auxilio desde el punto de vista de apoyo psicológico. Y por otro lado el tema social, en el sentido en que te ayudaban a identificar dónde podría estar detenido tal persona, hacer contacto con algún detenido, digamos algún detenido. Se requieren medidas desesperadas ante situaciones sin consuelo. La Iglesia era un lugar recurrente para los familiares que esperaban resolver el paradero de sus seres queridos. La angustia de no tener certezas, un constante ¿dónde están?, les obligó a recurrir a una huelga de hambre. Y así fue, nos citamos varias compañeras, llegaron a la Vicaría y nos reunimos. Las compañeras ya habían presentado recursos de amparo aquí en Concepción, habían hecho presunta desgracia, pero no organizadas, sino que se reunían en los pasillos. Y cuando yo supe de la huelga de hambre de Santiago, me fui acá y organizamos la huelga de hambre acá en Concepción. Y cuando terminamos la huelga de hambre se levanta en Santiago, con un compromiso del ministro del Interior, Sergio Fernández, de buscar cualquier caso que tenga base sólida para investigar, que el presidente de la Iglesia Católica,
él va a hacer la investigación. Con ese compromiso se levantó la huelga, y fue un 30-31 de mayo. La vicaría tuvo dos rostros inolvidables que no dudaron en gestionar el apoyo legal y brindar la ayuda emocional necesaria hacia aquellos que sufrían. Bueno, el padre Carlos Puente, primero que nada, era amigo de mi marido. Solo descubrí un día que fui a conversar con él. Me dijo, no, pues si yo era como el consejero espiritual de tu marido. Un día apareció acá y estuvimos conversando. Me recuerdo mucho, él era muy ameno, muy social, muy carismático, muy cariñoso. Él era de abrazo, no había esa barrera que yo soy sacerdote, no, él te veía, te abrazaba, ¿cómo estás, chiquilla?, qué sé yo. Siempre muy sostenedor con la agrupación, siempre con las puertas abiertas. Chiquillos, necesitan algo, cuenten siempre con nosotros, con la iglesia, conmigo. En 1982, la vicaría jugó un papel crucial en la recuperación y entrega de los cuerpos de las víctimas de Laja y San Rosendo. Este acto representó un desafío directo a la cultura del miedo instaurada por la dictadura. Pero la parte que más sentimos nosotros al padre Carlos Puente, a Monseñor Sánchez, fue cuando se descubrieron las osamentas de Laja y San Rosendo. Entonces, para los familiares, junto al padre Enrique Moreno, para los familiares la presencia de ellos era calmar el alma. Ellos estuvieron presentes ahí. Tantas personas que trabajaban dentro de la vicaría de la iglesia que estuvieron siempre con nosotras. Pero se notaba en esos casos, cuando había que ir a ver osamentas, descubrir, escarbar, empezar el reconocimiento, que a nosotros no nos ha tocado, pero es la parte más dolorosa. Durante los oscuros años de la dictadura, el exilio se convirtió en una realidad desgarradora para miles de chilenos. Obligados a huir de la tierra que amaban, se encontraron diseminados por todo el mundo, anhelando el día en que pudieran regresar a su patria. Así, cuando tú hablas del exilio, este compañero de curso que te decía, Alberto Dufey, que vive en Ginebra, tú dices, claro, porque debe ser una persona que está muy bien, porque vive en un país donde ha podido sobrevivir durante todo este tiempo con hijos, nietos y todo. Entonces uno dice, debe ser un tipo feliz, pero tú hablas después de 3-4 horas con él y al llegar la noche, la cosa más íntima, te comentan, lo único que quiere siempre es feliz. Me pasaron en el sur, porque aquí decía, el sur me había destinado, me había dado una foto en primera plana como el personaje del año. Y entonces, ahí está la foto, pero aquí no se ve bien, ¿no? Ahí saliendo a la cárcel. Uno de estos exiliados fue Edgardo Condesa. Desplazado y desesperado, al regresar encontró en la vicaría un aliado dispuesto a enfrentar los obstáculos que impedían su regreso. De la revista Newsweek de Estados Unidos. Aquí son mis hijas, mi esposa y yo. Porque no me dejaban entrar a Chile, entonces entré como 3 veces. Nosotros tratamos de entrar 3 veces en avión, 3 veces, y las 3 veces nos expulsaron. O sea que me expulsaron del país 4 veces. Y después ingresé clandestino a Chile. Entonces, y ahí se portó muy bien la iglesia. Ellos me ayudaron mucho, incluso el obispo Santos me ofreció que estuviera en su casa escondido. Santos me dijo, mire, yo lo voy a presentar y lo voy a entregar a Carabineros, pero Carabineros se va a portar bien con usted. Y el capitán oficial de Carabineros que estaba ahí me dijo, mire doctor, me dijo, yo vivo aquí cerca, estoy a 20 metros de aquí, y a usted no le va a pasar nada acá. La valentía y liderazgo del padre Carlos Puentes y Monseñor Santos desafiaron el silencio impuesto por la dictadura y se convirtieron en voces de esperanza para muchos. Nos han dicho de todo, pero él era un constructor de vida, constructor social. Él le importaba mucho todo este tejido social que se estaba construyendo, que no se rompiera, que se escribiera, que se informara, daba las facilidades para hacer las cosas. Yo creo que desde que él llegó es con Monseñor Chamalí, porque las chiquillas conocían más al padre, a Monseñor Santos, sí, pero con él hemos tenido un trato más directo, incluso nos ha hecho misa aquí en la capillita que está aquí mismo, como decía Hilda, él viene en cualquier momento, nos saluda,
nos apoya, se está haciendo este documental, que el título del documental para nosotros es, el solo título significa todo para nosotros, que es miércoles 15:30. Toda la vida la agrupación se ha reunido los días miércoles a las 15:30. El trabajo de la vicaría continúa hoy, encarnado en personas como Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción. Y a mí me cuesta mucho entender y hacerme la idea cuánta angustia habrán tenido, cuánto dolor habrán tenido de que llegan a su casa de manera violenta, les sacan a su familiar y nunca más saben de ello. Y yo me alegro que en la iglesia siempre encontraron afecto, cariño, una palabra de consuelo. Todos los años religiosamente celebramos una misa que conmueve y siempre estoy presente cada vez que puedo en sus actividades o alguien de nosotros. El legado de la vicaría perdura en cada acción que desafía la injusticia, en cada voz que se levanta y en cada corazón que se abre para acoger al necesitado. Que este legado continúe iluminando un camino hacia la memoria, por un futuro de justicia y solidaridad. Bueno, el rol de la Vicaría de la Solidaridad no solo consistió en asistencia jurídica, fue apoyo económico, técnico y por supuesto espiritual. Y para eso queremos conocer la gran labor que se realizó durante la dictadura y para eso vamos a comenzar preguntándole a Edgardo Condesa su vinculación con la Vicaría. Mi vinculación comienza directamente en el año 1986, porque antes yo estaba viviendo en Santiago y trabajando también allí y luego estuve en el exilio. Y a partir del año 1986 supe de este trabajo directamente. Pero evidentemente que las iglesias antes habían empezado inmediatamente después del golpe. El arzobispo de Santiago, Silva Enrique, había organizado también una reunión con todas las iglesias, donde estaba Helmut Frente, la iglesia luterana, la ortodoxa, la pentecostal, etc. Y ellos hicieron un trabajo muy, muy importante. Y la vicaría de Concepción también había empezado antes Camilo Vial, que era obispo y hizo un trabajo también muy importante. Luego estaba el arzobispo Sánchez, claro está, pero posteriormente vino el obispo Santos y el arzobispo Santos y el obispo Alejandro Goich, quienes yo los conocí directamente porque en esa época yo llegué y sabía del trabajo de la vicaría en todos los sentidos que usted ha dicho, no solamente económico ni para evitar el apresamiento, sino que a través de la forma espiritual fue muy importante. Y todas estas iglesias que mencioné antes también fueron muy importantes en la defensa de los perseguidos políticos. Y ojalá esta situación nunca más exista en Chile. Sí. En el caso particular, Hilda, yo vuelvo a decir lo que dije el programa pasado, es como obvio su vinculación, la vemos ahí, ¿cierto?, con la fotografía de un familiar suyo, si nos pudiera contar también su historia. Bueno, del mismo 11 de septiembre empezamos a sentir el flagelo, todo esto que llegaba al país, y yo recibía comunicación de mi marido que había tenido que buscar refugio, sabía que lo perseguían, que lo querían acorralar, y empiezan a caer los compañeros, los amigos cercanos, y aparece esta posibilidad de la iglesia, de la vicaría. Todo se empezó a correr entre las mamás, oye, acércate a la iglesia, acércate aparte, y así todas cuando nos tocó el minuto, porque a todas nos llegó el minuto que nuestro familiar lo detuvieron, yo fui a hablar a la vicaría que estaba a las 17:01. Bueno, ahí te recibía, desde el portero era el que te apapachaba y te sostenía. Yo creo que para los familiares, para nosotros, lo más importante es saber que había una voz, un oído que te aceptaba y te abrazaba. Ahí recibió a mí don Jorge Barudi, que era director ejecutivo en esa época, y pasó a ser como el papá de toda la gente de la agrupación. Aparte de Monseñor Goy, Monseñor Santos, todos los sacerdotes, pero estaban trabajando ellos al alrededor de la iglesia y prestaron el servicio tanto jurídico como asistencial. En el caso mío, a mí me ayudaba muchas veces con el pasaje a poder ir a viajar a Valparaíso, donde habían detenido a mi compañero. O sea, había todo un apoyo
aparece el apoyo posterior que ponen equipos médicos, psicólogas, psiquiatras, porque el dolor de la pérdida, tanto de desaparecido como de ejecutado, de preso, era terrible. Entrar a esas salas de la vicaría, de esa casona con sus pasillos, llenos de gente, cuál con más dolor, y buscando una respuesta. Y ahí todo el equipo de abogados, llegaban los sacerdotes, como no olvidarse el padre Carlos Puente, y tantos sacerdotes que pasaban, el padre Pedro Azócar de la parroquia universitaria que nos recibió para la huelga de hambre, Cristian Jonas, o sea, fueron muchos sacerdotes aparte de los arzobispos que nos acogieron, nos apoyaron y nos daban esa palabra de aliento y que nos llenó de fe y de esperanza. Yo creo que sin esa fe y esperanza hoy día no estaríamos aquí. Entonces, la importancia de la Iglesia Católica a todo nivel nacional era muy, muy grande y gracias a ella logramos nosotros hacer los primeros libros donde están, porque los obispos presentaron nuestros casos de denuncia. Entonces hay mucho agradecimiento a la Iglesia y aquí lo hago en la figura de Monseñor. Hasta el día de hoy Monseñor nos sigue regalando con tecitos cuando tenemos nuestra reunión y cafecito. Sí, ¿qué día es esa reunión? Los días miércoles a las 15:30 horas cuando nos juntamos en la reunión de la agrupación. Sí, eso me habían y se encarga contado. de tenernos que nos tengan un espacio para nuestras reuniones. Sí. Arzobispo, hay dos nombres que se destacan porque han mencionado, ¿cierto?, muchos párrocos, que es el padre Carlos Puente y el arzobispo José Manuel Santos. De hecho, hubo reconocimientos hace poco también en el contexto de estos 50 años porque son figuras que han sido reconocidas acá en Concepción como verdaderos padres. Así es, bueno, yo llegué a Concepción hace 12 años atrás y aparecieron con mucha fuerza esos dos nombres por su entrega, por su generosidad, por su valentía también, porque en ese entonces la iglesia también fue muy perseguida, era muy habitual encontrar en las curias, en las parroquias, curas rojos, etcétera, etcétera. Sin embargo, era un deber de conciencia, de defender algo tan básico como es la dignidad humana, la integridad física, psicológica de personas que fueron brutalmente agredidas. Pienso que no podemos minimizar el hecho que hubo mucho daño, hubo torturas brutales, asesinatos, varios sacerdotes también fueron asesinados en muchas partes, y pienso que era lo que la iglesia tenía que hacer. Yo el día del golpe tenía 16 años, siempre estuve en contra porque creo que es una forma muy inhumana de solucionar conflictos y creo que si hay algo que tenemos que aprender es que las legítimas diferencias se solucionan con la razón, cosa que la Iglesia reivindica mucho, la razón humana y no con la violencia, que jamás puede ser un método de resolución de conflictos. Y de hecho, la figura del cardenal Silva Enríquez en Santiago estuvo siempre muy, muy presente y yo estoy seguro que muchas vocaciones estaban muy inspiradas por el padre Hurtado, que es una figura extraordinaria en Chile, que ahora es santo, y también por la figura del cardenal Silva Enríquez con su firmeza, lo llamaban el cardenal del pueblo, y tantos sacerdotes de la época que colaboraron. Y yo conocía más lo que pasaba en Santiago. Y cuando llegué aquí a Concepción, casi 40 años después, una de las primeras agrupaciones que me fueron a visitar fueron los familiares detenidos, desaparecidos, y querían saber un poco en qué andaba yo. Yo le dije, oiga, esta es su casa y va a ser por siempre, porque son personas que han sufrido mucho. Han sufrido mucho. Yo creo que es imposible ponerse en el lugar de una persona a la cual llegan en la noche a sacarle a su hijo, a su papá, a su hermano y no saber nunca más de él. Creo que eso representa la brutalidad más grande a la que puede llegar un ser humano. Es difícil resumirlo el trabajo, pero voy a intentar en este programa contar elementos que a lo mejor para muchas nuevas generaciones, no es la mía, yo ya había nacido en dictadura, pero es importante también reivindicar la labor. Y yo quiero partir con el apoyo legal que se entregaba en tiempos en que se negaba todo. Se negaba un abogado a las agrupaciones, ¿cierto? Se negaba esta contención no solamente emocional, sino también cosas tan básicas como poder acceder a la justicia.
Claro, efectivamente, eso fue una gran ayuda, una gran cooperación por parte de la Vicaría. Y en el caso personal también, en el sentido de que yo había ingresado clandestino a Chile y me había presentado a la Corte de Apelaciones con el propósito de que se me juzgara y se diera la razón porque estaba en el exilio durante tantos años. Y en esas circunstancias, el arzobispo Santos estuvo siempre pendiente, junto a la Vicaría, de ver cómo podían ayudar en este proceso que ellos consideraban justo. Incluso el arzobispo nos ofreció su casa, incluso cuando fue necesario, después de meses, presentarse a la Corte de Apelaciones y a Carabineros. Él fue el que me llevó, él mismo conduciendo su vehículo, en fin. Y también permitió nuestra reunión con mi mamá y con mis hijas y mi esposa en la casa de él también. De tal manera que y él estaba muy, muy bien acompañado por Alejandro Goich. Son dos personas, como ha dicho... En ese tiempo, sí. Obispo auxiliar. Son dos personas que hemos tenido en nuestra región una situación muy, muy extraordinaria. Nosotros pensamos que ojalá estas cosas, reitero, nunca más sucedan, porque la violencia es necesario rechazarla, venga de donde venga. Nosotros tenemos que trabajar por un mundo mejor, pero en paz, en democracia, en libertad. Y eso va a venir. Sí. Respecto de eso mismo, irle a preguntarle ya el apoyo legal que ustedes recibieron, las acciones legales que se emprendieron aquí en Concepción. Usted hablaba también de los informes presentados, ¿cierto?, por la Iglesia, pero fueron importantísimos porque, le insisto, en esos tiempos acceder a la, no digamos justicia, porque esto es lo que ustedes todavía están buscando, sino más bien, ¿cierto?, poder colocar, relevar la situación que a ustedes les ocurría incluso mediáticamente. Lo más importante era que uno llegaba a ese lugar y podía hacer un recurso de amparo. O sea, no te cuestionaban, te recibían y te hacían las investigaciones. Y los familiares nos encargamos de hacer las investigaciones externas. Esto pasó, estos son los testigos, y íbamos entregando la información. Y ellos redactaban estos documentos para presentar a los tribunales. Lo que te hablaba yo cuando hicimos la huelga de hambre, nosotros en el año 78, en la parroquia universitaria, esta huelga de hambre se levantaron por el compromiso que hubo con el ministro Sergio Fernández y con la Iglesia Católica. Él se compromete a investigar todos los casos de detenidos desaparecidos que la Iglesia Católica le presente a través de sus obispos de distintas ciudades de Chile. Y ahí nosotros levantamos la huelga. Y los obispos se encargaron de recopilar toda la información de todos los detenidos desaparecidos presentados en las vicarías y se presentan a los tribunales. Primera investigación masiva. Y ahí salen los libros donde están, que son 7 tomos dictados por la Vicaría de la Solidaridad. Bueno, uno llegaba tanto a Concepción, a mí me toca ir a Santiago con mi marido detenido en Viña del Mar, y a Viña del Mar. Y ahí cada parte habían obispos, sacerdotes que te ayudaban. Sin ese apoyo que te ofrecieron los abogados, el asistente social para poder hacer todas estas cosas, no habríamos avanzado en los juicios. Los juicios fueron presentados todos los tribunales, muchos pasaron, muchos duermen el sueño de los justos hasta el día de hoy. Entonces, de ahí la importancia que tenemos en este compromiso del presidente Boric del plan de búsqueda, de reabrir todos esos casos que están cerrados. Se entregaron todos los antecedentes, la información, y ahí mueren el sueño de los justos. Entonces, eso es lo que está haciendo el presidente Boric, quiere abrir todos esos casos y toda esa información se investigue. Yo creo que a través de esa investigación vamos a tener mucha información dónde fueron a parar los restos, los cuerpos de nuestros familiares que no sabemos. Sí, vamos a dejar pendiente la respuesta de Fernando Chomalí. Nos vamos a una pausa aquí en Memorias. Estamos de regreso en Memoria, 50 años del golpe, conversando sobre la historia de la Vicaría de la Solidaridad. Habíamos quedado pendientes, ¿cierto?, la respuesta en torno a la asistencia jurídica y también al apoyo a los exiliados respecto, ¿cierto?, al trabajo de la Vicaría en tiempos de dictadura, arzobispo. Bueno, evidentemente que el asunto jurídico era fundamental. Hubo abogados que fueron verdaderos héroes
y que fueron muy maltratados también por un grupo de personas, muy maltratados, o sea, agredidos, insultados, temían por su vida, pero también hubo otros profesionales que también colaboraron mucho arriesgando su propia vida, por ejemplo, médicos que atendían, incluso familias que cuidaban, digamos, a personas que estaban en situaciones muy complejas, y hubo, sin lugar a duda, una corriente de solidaridad muy importante que sigue hasta el día de hoy. Y quisiera relevar un tema, que en esa época los seminarios estaban llenos, y muchos de nosotros somos hijos de esos ejemplos, del cardenal Silva Enrique y tantas otras personas que pensaban una sociedad más justa y sobre todo una acción concreta en la hora concreta de personas concretas que estaban sufriendo. Y creo sinceramente que de parte de muchos sacerdotes, algunos ya fallecidos, de médicos, abogados, trabajadores sociales, tantas personas, hubo heroísmo y fueron capaces de arriesgar su propia vida. Desde ese punto de vista estaba lo peor, la brutalidad más grande, pero también salió lo mejor del ser humano en cuanto a trabajo, solidaridad, etc. Aquí hay una persona muy notable, Martita Werner, que aparece una y otra vez justamente por su diligencia, por su competencia para ayudar a los presos políticos. De hecho, ella fue la que asumió la causa en la cárcel de muchos de ellos, también a los familiares de detenidos desaparecidos y tantos otros. Me parece que hubo un heroísmo que hoy día lo echo mucho de menos, entre paréntesis. Vamos a hablar de la actualidad. A título personal, yo tengo la impresión que no todas las iglesias cumplieron un mismo rol o no asumieron la responsabilidad de lo que podían haber hecho en tiempos tan complejos. A diferencia de la Iglesia Católica, no voy a mencionar a ninguna porque no corresponde, pero siento que la Iglesia Católica fue una de las que tomó realmente este rol de refugio. A diferencia de otras religiones, probablemente en tiempos donde la gente necesitaba eso, un lugar donde encontrar amor. Claro, es así como usted ha dicho, la Iglesia Católica jugó un papel principal. Y en la vicaría además trabajaba otro sacerdote que era el padre Moreno, que era un periodista también. Y en esa época estaba también como director del seminario el obispo Isen, que estuvo muchos años aquí, pero después se fue a Chillán. Yo creo que de todas las iglesias debe haber existido personas que apoyaron. La magnitud creo que es propia también del tamaño de cada una de estas iglesias, pero la Iglesia Católica jugó un papel principal y es notable también la Iglesia Luterana, pero no puedo realmente hablar en forma negativa del resto de las iglesias porque primero no estaría de acuerdo y creo que todos trabajaron en ese mismo sentido. Y también es necesario las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Vicaría en Santiago editó también una revista, la revista Solidaridad, que nos llegaba a nosotros en el extranjero y eso nos permitía saber las cosas que estaban pasando directamente, incluso comunicándonos epistolarmente con los relegados, porque iban a partes muy pequeñas y las cartas le llegaban entonces también. De manera que el trabajo de la Iglesia y junto a abogados como Jaime Rocha, como la Martita Werner, fue un trabajo realmente extraordinario. Fernando Saldaña también trabajaba con el obispado de esa época y todo ello contribuyó a que las cosas no fueran peor. Lamentablemente esto duró muchos años, 17 años, y lamentablemente hay algunas personas que no quieren reconocer que estas violaciones a los derechos humanos no debían haber sucedido o que no han sucedido, según esas personas. Y eso es realmente falso. Está fuera de la ética. Es necesario que se reconozca lo que sucedió en Chile para que nunca más suceda.
Sí, al introducir este programa, Hilda, yo hablaba, ¿cierto?, que no solamente fue lo jurídico, fue incluso lo económico. Habían comedores, tengo entendido también en su momento, que entregaron apoyo porque lamentablemente la dictadura premió especialmente a las mujeres, ¿cierto?, porque fueron mayoritariamente hombres, ¿cierto?, esposos, hermanos, quienes desaparecieron, y fueron las mujeres las que tuvieron que tomar un doble rol también. Exactamente. Hay algo como muy importante que muy poca gente lo conoce. Yo con la asistente social de la vicaría íbamos a la zona, y me tocaba la zona de Chillán, porque estábamos repartidas en la 8ª región y cada asistente tenía con alguien de la agrupación visitar Laja, Los Ángeles, y así nos dividíamos. Y en Chillán, con la ayuda de Cáritas y otra gente, se creó un comedor infantil de niños. Estaba al lado de la línea, me acuerdo que eran todos los niños, y era el almuerzo que recibían en el día. O sea, era tal la necesidad que tenían, porque hay zona agrícola, todos vivían en la casa patronal, trabajando la tierra, llega el golpe, le quitan la casa, le quedan todo, y la mujer quedó en la calle con 4 o 5 hijos. Entonces ese comedor que crearon las mamás, con la ayuda de la gente de la iglesia, no me acuerdo el nombre del sacerdote de ese momento allá de Chillán, Padre Manrique. El otro día lo divisé, estaba años que lo veía, y él cooperaba en ese comedor infantil. Le hacíamos las navidades, le hacíamos a todos los niños en marzo, le hacíamos las campañas para comprarle los cuadernos, los útiles. Entonces todo eso fue bajo el alero de la iglesia, sin ella no se había podido. Aparte que estaba la parte jurídica, que la iglesia estaba sosteniendo, los juicios, que ayudaba a la gente a viajar cuando te tocaban otras partes, traerla de los campos a la ciudad para que pudieran presentar sus escritos en los tribunales. Entonces, todos esos pasos fue con apoyo de las vicarías, de las distintas zonas. Yo te hablo de lo rural porque me tocó trabajar en la parte rural. Entonces, eso era más doloroso que en la ciudad. Y ahí las señoras trabajaban todas de amor, y para que esto no se repitiera. O sea, yo no quiero ver a mi hija en esto, lo que me tocó a mí, a mis nietos. Entonces, siempre pensando en el nunca más, que no le toque a otra persona vivir lo que a ella le tocó vivir. Entonces, eso fue el legado que fueron dejando en la mamá, porque se fue haciendo posta. Después fueron las hijas que siguieron la búsqueda del padre, o hoy día siguen los nietos. Entonces, todo esto ha seguido así, generacional. Y eso es el daño psicológico que hay dentro de los familiares detenidos desaparecidos al no ver un duelo resuelto. La importancia de resolver el duelo y decir, aquí está, aunque sea un fragmento de un huesito. O sea, es reconocer que es un crimen de Estado y aquí está su familiar, aunque nos duela. Pero eso es lo que nosotros buscamos, la verdad, la justicia, el nunca más. Sí, absolutamente. Arzobispo, el rol de la Iglesia Católica, como yo he tratado de condensarlo en un par de palabras, pero tengo la sensación que es mucho más amplio de lo que podemos dimensionar hoy en el 2023. Bueno, no es bueno que yo le haga propaganda a la Iglesia Católica. Para no eso me lo parece trajimos, pues. Es el momento. Yo quisiera decir que el golpe de Estado destruyó muchas familias. Hay personas como la señora Hilda que nunca más supo de su marido, su hijo también nunca supo más de él. Contar, digamos, el proceso que tuvo que vivir ella para que su hijo supiera lo que pasó con su papá, y también generó mucha pobreza, porque de un día para otro la persona que iba a trabajar nunca más volvió. Eran personas muy estigmatizadas para encontrar trabajo, es decir, generó unas separaciones, etc. Y además hay que decir que estaba tan polarizado el país, que se vivía esta experiencia tan absurda y tan traumática de divisiones irreconciliables, incluso dentro de las propias familias. Pienso que eso ha sido bien complejo, y sería muy doloroso que después de todo el drama vivido no hayamos aprendido nada. Pienso que ese nunca más tiene que ser real y se tiene que manifestar en la vida cotidiana, y tenemos que empezar a generar una cultura más fraterna, porque la verdad, lo que pasó en ese tiempo fue una ausencia total de reconocimiento que somos seres humanos, que somos hermanos en primer lugar.
Y más doloroso todavía es que hubo personas creyentes que justificaban una cosa absolutamente atroz, como es hacer un juicio respecto de una situación política y actuar de esa manera. La moneda es un lugar importante porque representa, por así decirlo, la máxima expresión de la democracia. Es decir, ahí está quien ha sido elegido democráticamente. Y ver cómo se destruye eso a través de la fuerza es una imagen que requiere reflexionarla con mucha más profundidad. Tal vez una de las críticas que le hago al tiempo que estamos viviendo, que tiene muchas cosas positivas, sin lugar a dudas, que no nos detenemos a reflexionar con mayor profundidad sobre hechos que lamentablemente por distintas razones prácticamente nos terminamos acostumbrando. Eso fue brutal, y es terrible saber que todavía en pleno siglo XXI, después de todo lo que hemos vivido, siguen habiendo guerras, siguen habiendo muertos, siguen habiendo desaparecidos, sigue habiendo tortura, y me fortalece mucho en la fe y en esta labor que hacemos de generar fraternidad entre los seres humanos. Sí. Revisando y reflexionando un poco, Edgardo, en torno a la vicaría, yo pensaba, no necesariamente todas las personas que trabajaron con la vicaría o tuvieron apoyo de la vicaría eran necesariamente creyentes. Y encuentro que eso es una reflexión también interesante de que lo que se entregó ahí fue amor, fue un apoyo espiritual también que no necesariamente tenía que ver con una creencia directa. Probablemente había gente que a lo mejor no tenía las mismas creencias que la iglesia misma, pero de todas maneras encontraron ahí algo porque no se le preguntó, ¿usted cree en Dios? Sino que fue una mano extendida. Efectivamente, así fue, claro, y en todo ámbito de todos los sectores de la sociedad existían personas que bien unas estaban las menos a favor del golpe de Estado, negando la violación de los derechos, y la gran mayoría de todos los sectores se daba cuenta claramente de que existía esto. En ese mismo sentido, por ejemplo, como usted destacaba antes también, el papel de los abogados. En Santiago, Castillo Velasco, por ejemplo, Roberto Garretón, eran personas que trabajaron mucho. Y aquí en nuestra región, Augusto Parra, Jaime Rocha, Adolfo Veloso, que presidía la Comisión de Derechos Humanos también, y eran estas, probablemente, no lo estoy seguro, no eran católicos, sino que eran personas que estaban a favor de los derechos humanos, sea de quien sea, y así debe ser. Debemos estar a favor de defender los derechos humanos en todo orden de cosas. Son de las cosas grandes que se han producido en la historia, esto de los derechos humanos. Antes no existía esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hacia adelante. Yo insisto, hay que reconocer esto para que no vuelva a suceder. Y hay que hacer que la gente viva en mejores condiciones también, porque lamentablemente hoy día no es suficiente lo que existe. Entonces, eso hay que mejorarlo. De manera breve, Conilda, me gustaría abordar también la importancia que fueron estos informes que usted ya mencionaba sobre las violaciones de los derechos humanos, que permitió también visibilizar algo que incluso, y lo digo ya desde mi perspectiva de las comunicaciones, incluso la prensa no visibilizaba. Bueno, las huelgas de hambre, como decía antes, fue lo que abrió todo esto a los derechos humanos. Me acuerdo cuando estábamos en la huelga de hambre en la parroquia en Santiago, estaban en Valparaíso también otro grupo de mujeres. Los diarios, las revistas por primera vez ponen en sus portadas el análisis, el hoy, desaparecidos en Chile. Al fin la prensa no ponía esa palabra desaparecidos, nunca se había usado. Entonces eso fue gracias al trabajo de los familiares, que quedamos con el dolor. Pero los periodistas no eran muy sensibles como tú. Pero la prensa era la censuradora. El Mercurio, todos esos diarios censuraban. Y esta, como el que nombraba Edgardo, la revista La Solidaridad, era informativo que mantenía la vigencia de los derechos humanos. Esto está pasando en Chile. Esta es la cara que no quieren mostrar. Los detenidos, los exiliados, los relegados. Todo eso que estaba ocurriendo en este país. Los niños muertos de hambre, porque había mucha pobreza. En ese tiempo
lo que yo mencioné, un organismo que era Cáritas Chile, que dependía, estaba en la oficina, ahí mismo al lado donde estaba la vicaría, entregaba las bolsas de leche y de azúcar a las familias. Entonces mucha gente subsistió con eso. Y la prensa eso lo callaba. Entonces eso a nosotros nos dolía enormemente, que nosotros hacíamos una huelga de hambre, estábamos denunciando en la calle y no aparecía absolutamente nada en la prensa. Pero sí logramos sensibilizar a la sociedad. Ese fue el gran trabajo que han hecho los familiares detenidos desaparecidos con sus marchas, sus denuncias constantes. Arzobispo, yo la verdad es que debo confesar que yo pedí que lo invitaran por esta pregunta. Se habla hace ya muchos años de la reconciliación nacional. Yo acá tengo un punteo que habla sobre este llamado a la unidad permanente, pero yo me pregunto cómo se logra esto si todavía hay pactos de silencio, todavía mucha gente no ha pedido perdón. El perdón implica que a ti te piden perdón y tú perdonas, pero si no te piden perdón, ¿cómo tú vas a perdonar? Como representante de la Iglesia Católica aquí en la zona, ¿cómo se logra esa tan necesaria además reconciliación nacional? Yo quisiera partir diciendo la gran estima que le tengo a los familiares de detenidos desaparecidos, porque durante estos 50 años no han abdicado de buscar a sus familiares. Veo un corazón muy humano. Y lo único que piden es saber dónde están familiares, los restos, como decía la señora Hilda, para poder dar una digna sepultura. Pienso que todavía está la oportunidad que quien sepa algo habla. La conciencia humana es muy potente y creo que dormirían muy tranquilos ahora en adelante si le dan esa paz que tanto necesitan estas personas, si tienen alguna información. La Conferencia Episcopal acaba de sacar un documento sobre los 50 años y pedimos encarecidamente que si alguien tiene información la entregue para poder saber qué fue lo que pasó. ¿Y sabes por qué? Porque la paz es auténtica cuando es fruto de la justicia. Lo otro es un mero maquillaje, pero no es la auténtica paz del corazón que está íntima unida a la verdad. Y creo que en ese sentido las personas pueden dar un paso. Pienso que la sociedad se los va a agradecer y también, por supuesto, las personas que han perdido un familiar. ¿Qué pasa en su corazón? No lo sé, pero yo los animo a eso y los miro de frente. Si tienen información, si saben algo, háganlo saber. No solamente van a encontrar paz ustedes, porque no hay nada que nos haga más libre que la verdad, sino que también van a ayudar a que encuentren paz muchas personas que por esos hechos absolutamente condenables, como es hacer desaparecer a una persona, le han hecho la vida muy difícil a muchas personas inocentes. Y ellas, las conozco bien, perdieron a sus familiares, perdieron trabajo, pero lo que nunca han perdido ha sido su dignidad. Y parte fundamental de esa dignidad es no abdicar de lo que es justo, correcto y adecuado. Y en eso yo la sigo acompañando. Sería gravísimo, Priscila, gravísimo, que nosotros le preguntáramos a una persona cuál es su fe cuando se trata de ayudarla, ya sea en casos tan tremendos como los que estamos viendo ahora, como alguien que requiere un plato de comida, como alguien que requiere ingresar a uno de nuestros colegios. La fe es un don, algunos lo tienen, otros no, pero el ayudar al prójimo es un acto de justicia y es un deber. Y siempre esperamos estar en esa línea, o si no nos convertimos en una secta, cosa que sería la negación misma de lo que quiere Jesucristo. Sí, me quedan muy pocos segundos, pero yo quiero en un concepto preguntarles, esta es una pregunta que haremos de manera transversal y la hicimos en el primer capítulo, ¿qué esperan estos 50 años, Edgardo? En un concepto. Yo espero que se reconozca y segundo, que nunca más vuelva a suceder. Y para eso, las personas que están viendo este programa, todos tenemos una posibilidad de contribuir a eso.
estamos frente a un gobierno democrático en el cual puede haber disidencia o desacuerdo, pero este es un gobierno democrático. Bueno, yo creo que no todo lo hace bien. Yo pienso, por ejemplo, que el gobierno está gastando en el Ejército de Chile, solo en el Ejército de Chile, gasta más, fíjese usted, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Solo el Ejército de Chile gasta más, 4 veces más que el Ministerio de Deporte. Gasta 8 veces más que el de Medio Ambiente, 9 veces más, solo el Ejército, que el Ministerio de la Mujer y de la diferencia de género. Entonces, hay cosas que hay que cambiar, pero soy absolutamente optimista. Fíjese usted se imagina que en el año 1944 había allá un alemán y acá un francés tratando de matarse. Podían pensar que iba a haber una Unión Europea de 27 países. Entonces, es inimaginable. Y ahí está. Yo por eso estoy absolutamente confiado que los cambios vienen. Ok. En un concepto, en estos 50 años, ¿qué espera Hilda? Yo espero que los que saben la verdad de dónde están los detenidos desaparecidos hablen. Porque creo que hay justicia terrenal y justicia eterna. Y por un nunca más necesitamos la verdad y la justicia. Arzobispo. Yo me sumo absolutamente a lo que dice el doctor Condesa y la señora Hilda. Tenemos que hacer de nuestros lugares educativos, en cada estudiante, desde la más tierna infancia, constructores de paz. Creo que eso es lo que más nos surge hoy día como país. Desde la más tierna infancia, reconocerse como constructores de paz. Bueno, vamos a finalizar este programa. Hemos intentado resumir un trabajo que ha sido de años de la Vicaría de la Solidaridad, que sigue de alguna manera viviendo en la Iglesia Católica, y le queremos agradecer a Edgardo Condesa, ex exiliado político, por su participación aquí en Memorias. Muchísimas gracias también a Hilda Espinosa, quien es delegado, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y a Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, también por su participación. Usted, gracias por su sintonía. Vamos pronto con un nuevo programa, esta vez vinculado a la cultura y al exilio también, que fue una de las situaciones más dolorosas también durante la dictadura. Hasta pronto.